Fui a cuidar de la mujer que mi cuñado amaba, pero terminé embarazada de él. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. Mi prometido estaba en su lecho de muerte durante un terremoto. Hizo que su hermano mayor, Jaime Soler, prometiera que cuidaría de mí después de su muerte. Jaime cumplió su promesa y me cuidó durante 5 años. Un día, después de haber bebido demasiado, en un momento de descuido, terminamos acostándonos juntos. Como resultado, quedé embarazada. Recordando el anillo que Jaime guardaba escondido en el cajón, me emocioné y no podía esperar para contarle la noticia. Sin embargo, al entrar a casa, me encontré a Jaime con su verdadero amor, Juana Lérida, en una escena de pasión ardiente. Al ver eso, mi rostro se puso tan blanco como un fantasma, y salí huyendo de la escena, pero su voz ronca me detuvo. Sandra Linares, ven, ¿puedes ayudarme a comprar una caja de preservativos? Apreté con fuerza la prueba de embarazo en mi mano y esbocé una amarga sonrisa. Cuando regresé con la caja de preservativos, Jaime transfirió $1,500 a mi cuenta como pago por el favor. Juana, su amante, me miró después de observar brevemente la caja. Sus ojos estaban llenos de malicia cuando me habló. Jaime, tu cuñada parece tan inocente, pero sabe elegir muy bien las cosas. La mirada de Jaime se endureció mientras la reprendía. Todavía eres joven. Deja de meterte en asuntos de adultos. Vete a un hotel por unos días antes de volver. Obedecí y nunca regresé. Después de eso, fui al médico para abortar a nuestro hijo. Cuando la doctora me vio de nuevo, estaba confundida. ¿Pasa algo malo? No me sorprendió su pregunta. Al fin y al cabo, cuando descubrí que estaba embarazada, mi rostro irradiaba alegría. Ahora, estaba mortalmente pálido. Le dije, por favor, agende la cita más cercana para el aborto. Habiendo visto las complejidades de las relaciones humanas, la doctora no intentó disuadirme. Sin embargo, cuando llegó el momento de firmar el consentimiento, insistió en que obtuviera la firma de un familiar. Tomé el teléfono e instintivamente marqué un número de llamada rápida. El teléfono sonó solo una vez antes de que Jaime colgara. Forzando una sonrisa, le dije a la doctora, no tengo familia, firmaré yo sola. Después del procedimiento, descubrí que Jaime me había enviado un mensaje con una captura de pantalla de una reserva de hotel. No me llames, a menos que sea una emergencia. Sabía por qué había sido lo suficientemente considerado como para reservarme un hotel por toda una semana. No hacía falta ser una ingenua para entenderlo. Cuando vi el anillo de diamantes en el dedo de esa mujer, todo quedó claro. Cuando encontré el anillo en el cajón, fui lo suficientemente ingenua como para pensar que Jaime lo había preparado para mí. Más absurdo aún fue creer que recordaría aquella noche loca entre nosotros. Miré los restos sangrientos de la pequeña vida que había perdido y me fui. En ese momento, mi corazón se convirtió en cenizas. La habitación de hotel de lujo en la que me alojé tenía todo lo que necesitaba. Era tan acogedora como el cuarto que Jaime había preparado para mí. Pero mientras me acurrucaba bajo la manta, todo lo que sentía era un frío que calaba hasta los huesos. Con manos temblorosas, hice una llamada. Señora, usted mencionó que planeaba formar un equipo de ayuda médica para África. ¿Puedo unirme? Aunque emocionada por mi decisión, fue cautelosa y preguntó, Sandra, ¿no habías dicho antes que tu cuñado no te permitiría ir a África? ¿Han peleado? Solo porque estás molesta, no actúes por impulso y vengas conmigo. Si él se entera, se desesperará y te buscará por todos lados. Era comprensible su preocupación. Después de aquella noche imprudente con Jaime, me había escabullido, avergonzada, mientras él aún dormía. Después de eso, me trató como siempre, como a una hermanita, actuando como si nada hubiera pasado. Me llenó de furia. Tuvo el valor de hacerlo, pero no de asumirlo. Entonces, viajé sin avisar, para aclarar mi mente. En aquel momento, Jaime puso la ciudad patas arriba buscándome. Como resultado, todos sabían que él trataba a su cuñada como a su hermanita preciada. Su acto me hizo suponer que yo significaba mucho para él, pero la realidad fue cruel. Descubrí que sobreestimé mi importancia. Ahora, solo una noche con su amada fue suficiente para que me ofreciera un hotel por una semana. Tan pronto como se casaran, no habría lugar para mí en esa casa. No soportaría quedarme y verlos exhibir su amor todos los días. Le expliqué apresuradamente. Él estuvo de acuerdo con esto. Está bien. Pondré tu nombre en la lista y te enviaré toda la información para que te prepares con anticipación. Finalmente, mi casera estuvo de acuerdo. Reservé un vuelo para dentro de 7 días, lo suficiente para quedarme en el hotel antes de irme para siempre. En cuanto a las cosas que debía llevar, intenté pensar, pero me di cuenta de que no había nada realmente importante. Desde aquel terremoto, ya no tenía un hogar verdadero. Todo lo que poseía después de eso fue comprado por Jaime. Él pagó todos mis gastos,
así que no tuve que tocar la herencia que me dejaron mis padres. Sabía que tenía que devolverle algo. Por eso, guardé una parte para mí y devolví el resto del dinero a la tarjeta que él me había dado. Después de terminar todo, caí en un sueño profundo. En mi sueño, parecía que el edificio temblaba. Estaba tan agotada que, cuando mi teléfono sonó, no lo escuché, aunque sonara varias veces. Entonces, alguien comenzó a golpear desesperadamente la puerta. Cuando desperté esa mañana en el lujoso hotel que Jaime había reservado para mí, una extraña calma me invadió. Afuera, la luz del sol iluminaba el cielo de Madrid, pero dentro de mí solo había sombras. Había pasado días debatiéndome entre el dolor de haber perdido a mi hijo y la certeza de que no podía quedarme más tiempo en esa ciudad. Jaime había sido una constante en mi vida desde la muerte de mi prometido, pero ahora entendía que yo no era más que una carga para él, un recordatorio de una promesa rota. Recuerdo claramente cómo mi corazón dio un vuelco cuando la recepcionista del hotel me entregó un sobre con mi nombre. Dentro había un mensaje breve y directo de Jaime. «Sandra, me disculpo por todo. Cuídate mucho. Esta es la última vez que te ayudo». Me quedé mirando las palabras como si fueran puñales. Había esperado algún tipo de redención, una disculpa genuina o, al menos, un indicio de que me valoraba más allá de un acto de caridad. En cambio, esas palabras sellaron mi decisión. Mi vuelo a África estaba programado para dentro de 3 días, pero ahora quería adelantarlo. No podía soportar ni un segundo más en un lugar donde todo me recordaba a él. Aquella tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias, recibí una llamada inesperada de mi antigua casera, la señora Velasco. Era una mujer bondadosa que siempre se preocupaba por mí como una madre sustituta. Su tono era cálido, pero había una urgencia en su voz. «Sandra, cariño, hay algo que creo que debes saber antes de irte». «¿Qué sucede?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Es sobre Jaime y su hermano. Hay cosas que no me atreví a contarte antes, pero creo que necesitas escucharlas ahora». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Qué más podría esconderse en esa complicada maraña de relaciones? Acepté reunirme con ella en su casa, un pequeño y acogedor apartamento en el centro de Madrid. Cuando llegué, me recibió con una mirada seria, casi como si estuviera a punto de revelar un secreto que llevaba años guardando. Me sirvió una taza de té y comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. «Jaime siempre te ha cuidado porque sentía que te debía algo, pero lo que quizá no sabes es que la noche del terremoto, él tuvo que tomar una decisión que lo marcó para siempre». Levanté la mirada, desconcertada. «¿De qué estás hablando?». La señora Velasco suspiró profundamente antes de continuar. Su hermano, Jaime, tuvo la oportunidad de salvarlo, pero él eligió salvar otra cosa, algo que tú no sabes. Antes de que pudiera procesar esas palabras, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Jaime. «Necesito verte. Es urgente». Mi mente estaba hecha un caos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando estaba a punto de dejar todo atrás? Dejé la taza de té en la mesa y me levanté apresuradamente. «Lo siento, señora Velasco. Necesito respuestas, y creo que solo Jaime puede dármelas». Cuando llegué al lugar que Jaime me indicó, un parque tranquilo cerca de su casa, lo vi sentado en un banco con la cabeza entre las manos. Parecía cansado, como si el peso de sus propios secretos estuviera a punto de aplastarlo. «Sandra, gracias por venir», dijo al verme, levantándose con dificultad. «¿Qué quieres, Jaime? ¿Otra disculpa vacía?» «No», respondió, su voz quebrándose. «Quiero contarte la verdad, todo». Me quedé en silencio, esperando que continuara. «La noche del terremoto no fue un accidente que mi hermano muriera. Yo tomé la decisión de no ayudarlo porque él sabía algo sobre ti y no quería que lo usara en tu contra». Mis piernas temblaron al escuchar esas palabras. «¿De qué estás hablando? ¿Qué tenía que ver conmigo?». Jaime me miró fijamente, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Te amaba, Sandra. Siempre te amé. Mi hermano lo sabía y me amenazó con contártelo si no hacía lo que él quería». Las palabras de Jaime resonaron en mi mente como un eco interminable. Todo lo que creía saber sobre mi pasado, sobre él y su hermano, se desmoronaba ante mis ojos. Antes de que pudiera responder, un coche se detuvo bruscamente junto a nosotros. La puerta se abrió y, para mi sorpresa, Juana salió de él. «Bueno, parece que llegué justo a tiempo para el gran espectáculo», dijo con una sonrisa maliciosa. La tensión en el aire era palpable. Sabía que esa confrontación cambiaría todo, pero no estaba preparada para lo que Juana estaba a punto de decirnos. «Jaime, creo que deberías saber que Sandra no es tan inocente como parece. Hay algo que he estado guardando, y creo que es hora de que los dos lo sepan». Su tono era tan frío como el viento que soplaba en el parque.
Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo que estaba por venir. ¿Podría ser posible que aún quedaran más secretos enterrados? Juana se quedó de pie frente a nosotros, disfrutando del efecto de su presencia. Su mirada, afilada y calculadora, pasó de Jaime a mí con una arrogancia que me enfureció. Jaime, claramente incómodo, se cruzó de brazos y la enfrentó. «¿Qué demonios haces aquí, Juana?», preguntó con el tono gélido que reservaba para los momentos en que estaba a punto de explotar. Juana se rió suavemente, como si estuviera disfrutando de un chiste que solo ella entendía. «No te preocupes, Jaime. No he venido a pelear. He venido porque creo que hay algo que deberías saber. Algo sobre Sandra». Sentí un escalofrío recorrerme, pero mantuve la calma. «¿Qué estás intentando insinuar?», pregunté, con más firmeza de la que realmente sentía. Juana se acercó un paso, tan cerca que podía sentir el aroma de su perfume. «¿Te acuerdas del accidente de coche que tuvieron tus padres, Sandra?», preguntó, ladeando la cabeza como si estuviera evaluando mi reacción. El aire pareció congelarse a mi alrededor. Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Qué tiene eso que ver con lo que está pasando ahora?», respondí, tratando de mantener la compostura. Juana sonrió, una sonrisa llena de veneno, pues resulta que ese accidente no fue tan accidental como todos pensaban. Jaime dio un paso hacia ella, claramente enfadado. «Basta, Juana, esto no tiene nada que ver contigo». Pero Juana no se dejó intimidar. «¿Ah, no?», replicó, dirigiéndole una mirada desafiante. «¿Por qué no le cuentas, Jaime? Tú sabes más de lo que aparentas». Lo miré, buscando alguna señal de que todo esto era una mentira, un juego más de Juana para manipularnos, pero Jaime no dijo nada. Su silencio fue como una confirmación. «¿Es cierto?», le pregunté, mi voz quebrándose. Jaime bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «Sandra, yo no sabía cómo decírtelo. Mi mundo comenzó a desmoronarse de nuevo. Los recuerdos de mis padres, el dolor de haberlos perdido, todo volvió a mí con una intensidad insoportable». «¿Qué sabes sobre la muerte de mis padres, Jaime?», pregunté, mi voz ahora cargada de ira. Él finalmente levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos fue algo que nunca había visto antes: culpa. «Tu padre estaba investigando algo peligroso», dijo con voz tensa. «Algo que involucraba a gente poderosa. El accidente fue un mensaje». Mis piernas casi cedieron bajo el peso de sus palabras. «¿Cómo puedes saber eso y no haberme dicho nada?», grité, sintiendo una mezcla de traición y desesperación. «Porque sabía que si lo descubrías, querrías vengarte», respondió Jaime, «y eso te habría destruido». La revelación era como un puñal. Durante años, había llorado la pérdida de mis padres, creyendo que había sido un accidente trágico e inevitable. Ahora sabía que no era así, que alguien había orquestado su muerte, y que Jaime lo sabía todo este tiempo. «¿Quién lo hizo?», pregunté, mi voz ahora apenas un susurro. Jaime vaciló por un momento antes de responder. «No lo sé con certeza, pero hay nombres que tu padre mencionaba antes de morir, nombres que podrían llevarte a la verdad». Antes de que pudiera decir algo más, Juana intervino. «Es curioso cómo sigues protegiéndola, Jaime, incluso cuando ella no sabe todo sobre ti». «Juana, ya basta», gritó él, ahora visiblemente furioso. Pero ya era demasiado tarde. «Sandra, ¿nunca te preguntaste por qué Jaime estaba tan dispuesto a cuidar de ti después de la muerte de su hermano?», preguntó Juana, con una sonrisa que me heló la sangre. Miré a Jaime, esperando que negara lo que estaba a punto de decir, pero no lo hizo. «Siempre te amó, incluso cuando su hermano estaba vivo», continuó Juana. «Y creo que esa es la verdadera razón por la que nunca intentó salvarlo durante el terremoto». La revelación cayó como una bomba. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había creído sobre Jaime, sobre su relación con su hermano, estaba siendo destruido ante mis ojos. «Eso no es cierto», dijo Jaime, pero su voz carecía de la convicción necesaria para convencerme. Me alejé de ambos, sintiendo que necesitaba aire. Mi mente estaba en caos, tratando de procesar todo lo que había descubierto en tan poco tiempo. Antes de que pudiera tomar una decisión sobre qué hacer, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a responder. «¿Sandra Linares?», dijo una voz al otro lado de la línea. «Creo que tenemos información sobre la muerte de tus padres». El mundo pareció detenerse. Miré a Jaime y a Juana, quienes me observaban con expresiones completamente diferentes, una de preocupación y otra de satisfacción. Colgué sin decir una palabra y me giré hacia Jaime. «Voy a descubrir la verdad, aunque eso signifique perderlo todo». Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Dejé el parque sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza y la mente repleta de preguntas. Las palabras de Juana seguían resonando en mi cabeza.
¿Era posible que Jaime siempre hubiera sentido algo por mí, incluso antes de que su hermano muriera? ¿Y qué había detrás de la muerte de mis padres? La llamada que había recibido me daba esperanzas, pero también habría nuevas heridas. ¿Quién podía tener información después de tanto tiempo? Caminé por las calles de Madrid sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos. Finalmente, decidí volver al hotel. Necesitaba pensar con claridad, pero el peso de todo lo que había descubierto me estaba aplastando. Al llegar, encontré un sobre en la recepción con mi nombre. La letra era conocida. Era de Jaime. Subí a mi habitación y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una llave pequeña. Sandra, sé que lo que descubriste hoy fue demasiado, pero hay cosas que aún necesitas saber. En el edificio de la calle Ferraz 17, hay una caja de seguridad que contiene documentos importantes relacionados con la investigación de tu padre. Esto es todo lo que puedo darte por ahora. Por favor, ten cuidado. Jaime. La carta despertó una mezcla de emociones en mí. Estaba furiosa con él por haberme ocultado tanto, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que estaba intentando ayudarme ahora. ¿Era su forma de redimirse? Guardé la carta y la llave en mi bolso y salí hacia la dirección que me había dado. La noche caía sobre Madrid, y el aire frío me recordaba lo solitaria que me sentía. Al llegar al edificio, me recibió un conserje que parecía desconfiar de mi presencia. ¿Tienes cita?, preguntó, mirándome con suspicacia. No, pero tengo esto, respondí, mostrándole la llave. Él asintió y me indicó una puerta al fondo. Subí las escaleras hasta llegar a una sala pequeña donde había una fila de cajas de seguridad. Encontré la que correspondía a la llave de Jaime y la abrí con cuidado. Dentro había un sobre grueso y un cuaderno viejo, de esos que mi padre solía usar para sus notas. Tomé todo y me dirigí de vuelta al hotel. No podía leerlo allí. Necesitaba un lugar más seguro. Cuando llegué a mi habitación, cerré todas las cortinas y revisé que la puerta estuviera bien trancada antes de abrir el cuaderno. Las primeras páginas eran garabatos incomprensibles, pero luego reconocí la letra de mi padre. Había nombres, fechas y lugares, algunos subrayados con fuerza, como si fueran cruciales. Un nombre llamó mi atención de inmediato: Eduardo Lérida. Mi corazón se detuvo por un momento. Lérida, el apellido de Juana. Era imposible que fuera una coincidencia. ¿Estaba su familia involucrada en la muerte de mis padres? ¿Juana sabía algo? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza. Decidí llamar al número desconocido que me había contactado antes. Contestaron al segundo timbre. ¿Sandra Linares?, dijo la voz de un hombre, firme y autoritaria. Sí. ¿Quién habla? Soy alguien que trabajó con tu padre. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez. Nos conocimos cuando eras niña, pero probablemente no me recuerdes. El nombre no me sonaba, pero algo en su voz transmitía sinceridad. ¿Qué sabes sobre mis padres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sé que tu padre estaba investigando a una familia muy peligrosa, la familia Lérida. Hay cosas que debes saber, pero no puedo decírtelas por teléfono. Necesitamos reunirnos en persona. ¿Por qué debería confiar en usted?, respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y desconfianza. Porque si no lo haces, nunca conocerás la verdad. Quedamos de vernos al día siguiente en un café discreto del centro. Esa noche, apenas pude dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada respuesta parecía traer nuevas preguntas. A la mañana siguiente, llegué al café unos minutos antes. Álvaro ya estaba allí, un hombre de unos 50 años con el cabello canoso y una mirada dura. Me saludó con un breve asentimiento y me invitó a sentarme. Sandra, lo que voy a decirte no será fácil de escuchar, comenzó sin rodeos. Tu padre descubrió que los Lérida estaban involucrados en tráfico de influencias, lavado de dinero y posiblemente asesinatos para proteger sus intereses. Cuando intentó denunciarlos, sufrió amenazas, pero no se detuvo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Ellos provocaron el accidente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Álvaro asintió lentamente. No fue un accidente. Fue un mensaje para asegurarse de que nadie más siguiera investigando. La rabia y el dolor se apoderaron de mí. Mi vida había sido destruida por una familia que ni siquiera conocía. ¿Juana sabe algo de esto?, pregunté. Juana es la hija de Eduardo Lérida, el hombre que ordenó el asesinato de tus padres. Y sí, lo sabe. Las palabras de Álvaro fueron como una bomba. Ahora entendía por qué Juana siempre me había tratado con desprecio. Pero aún había algo que no encajaba. ¿Por qué no me hicieron daño a mí?, pregunté. Álvaro hizo una pausa antes de responder. Porque alguien te protegió. Y creo que sabes quién fue. Jaime. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Álvaro me observó con seriedad antes de añadir. Sandra, si quieres enfrentarlos, debes estar preparada. Esto no será fácil. Yo lo sabía.
pero después de todo lo que había pasado, ya no podía dar marcha atrás. Al salir del café, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Jaime. «Sandra, debemos hablar. Es urgente». Algo en el tono del mensaje me puso en alerta. ¿Qué más podía haber ocultado? Salí del café con el corazón golpeando con fuerza. Jaime. Ese hombre que había sido un refugio y una tormenta en mi vida, ahora parecía estar más enredado en esta historia de lo que jamás podría haber imaginado. No respondí su mensaje de inmediato. En lugar de eso, volví al hotel y me encerré en mi habitación, repasando mentalmente todo lo que había descubierto en las últimas horas. El nombre de Eduardo Lérida, el peso de la traición de Juana y la sombra de Jaime protegiéndome en silencio. Todo se acumulaba como una tormenta que no podía contener. Sin embargo, el mensaje de Jaime seguía en mi mente, una pequeña chispa que no dejaba de parpadear. Tomé el teléfono y escribí una respuesta breve. «¿Qué quieres, Jaime? Estoy cansada de tus secretos». Minutos después, su respuesta llegó. «No por mensaje. Ven a mi casa esta noche. Hay cosas que necesitas escuchar, cosas que cambiarán todo». Algo en su tono me dejó inquieta. Por más que intentara negarlo, aún existía esa parte de mí que quería confiar en él, entenderlo. Decidí que iría, pero no sin estar preparada. Antes de salir, llamé a Álvaro. Le expliqué lo que Jaime me había dicho y le pedí consejo. Si él quiere contarte algo, escúchalo. Pero ten cuidado. La familia Lérida no juega limpio, y Jaime podría estar más involucrado de lo que crees. Esas palabras me dejaron helada, pero también decidida. Guardé el cuaderno de mi padre en mi bolso y salí hacia la casa de Jaime. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. Algo no estaba bien. Entré con cautela, llamando su nombre. «Jaime, ¿estás aquí?» El silencio respondió, seguido de un ruido en el piso superior. Subí lentamente las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Al llegar a su despacho, lo encontré sentado frente a su escritorio, con la cabeza entre las manos. Parecía un hombre derrotado. «Sandra», dijo, levantando la mirada al verme. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de cansancio y algo más que no pude identificar. «Gracias por venir». «¿Qué está pasando, Jaime?», pregunté cruzándome de brazos. «Estoy harta de juegos y mentiras». Él asintió, como si entendiera mi frustración. «Tienes razón. Es hora de que sepas todo». Cerró los ojos por un momento, como si reunir las palabras fuera una tarea monumental. Luego señaló una caja fuerte en la esquina de la habitación. «Ahí dentro está lo que necesitas ver. Los documentos que prueban lo que los Lérida hicieron». «¿Por qué no me lo diste antes?», pregunté, mi voz llena de incredulidad. «Porque tenía miedo, Sandra. Ellos me tienen vigilado. Si descubren que te di esta información, no dudarán en ir tras ti». Abrí la caja fuerte con la combinación que él me dio. Dentro había carpetas llenas de documentos, contratos fraudulentos, transferencias de dinero sospechosas y fotografías que mostraban reuniones secretas entre Eduardo Lérida y hombres influyentes de la política y los negocios. «Esto es suficiente para hundirlos», murmuré, hojeando los papeles. «Lo sé», dijo Jaime, levantándose de su silla. «Pero también es suficiente para ponerte en peligro». Lo miré fijamente, tratando de entenderlo. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me das esto después de todo lo que ocultaste? Porque ya no puedo protegerte, Sandra. Si quieres enfrentarlos, tendrás que hacerlo tú sola». Sus palabras me dejaron helada. No sabía si estaba siendo honesto, o simplemente quería deshacerse de su culpa. «Entonces, ¿eso es todo? ¿Me dejas con este desastre y esperas que lo arregle? No quiero dejarte sola, pero ellos están vigilando cada uno de mis movimientos. Si me acerco demasiado, te pondré en más peligro». Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche frenando bruscamente nos interrumpió. Miré por la ventana y vi a Juana bajando de un elegante Mercedes negro, con dos hombres desconocidos detrás de ella. «Están aquí», susurró Jaime, su rostro pálido. «Toma los documentos y sal por la puerta trasera». «No voy a dejarte solo con ellos», respondí, mi voz firme. «Sandra, haz lo que te digo». El tono de su voz no dejaba lugar a discusiones. Tomé las carpetas y el cuaderno de mi padre, y corrí hacia la salida trasera mientras escuchaba las voces de Juana y los hombres entrando a la casa. Desde la esquina de la calle observé cómo Juana confrontaba a Jaime. No podía escuchar lo que decían, pero la tensión era evidente. De repente, uno de los hombres golpeó a Jaime, haciéndolo caer al suelo. Mi instinto fue correr hacia él, pero me detuve. Sabía que, si intervenía, solo empeoraría la situación. Me alejé rápidamente, con las manos temblando y el corazón roto. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Al llegar al hotel, encendí mi computadora y comencé a escanear los documentos. Cada página era una pieza más del rompecabezas, una evidencia más de los crímenes de los Lérida. Pero entonces, entre los papeles,
Encontré algo que me dejó sin aliento. Una carta dirigida a mi padre, firmada por Jaime. Eduardo Lérida ha ordenado que me encargue de silenciarte. No puedo hacer esto, pero si no lo hago, me matarán a mí y a mi familia. Por favor, ten cuidado. Las palabras de la carta eran como un puñal en mi pecho. Jaime había sabido desde el principio lo que pasaría, y aunque intentó advertir a mi padre, no hizo lo suficiente para detenerlo. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Álvaro. Sandra, nos han descubierto. Necesitamos actuar rápido antes de que ellos nos encuentren. El tiempo se acababa. Aquella noche apenas dormí. Mi mente estaba inundada de pensamientos, imágenes y fragmentos de las revelaciones de los últimos días. La carta que Jaime había escrito a mi padre antes de su muerte ardía en mi memoria. Era una prueba de su conflicto interno, pero también de su culpabilidad por no haber hecho más. No sabía si debía odiarlo o agradecerle por protegerme durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, recibí otra llamada de Álvaro. Su tono era más urgente que nunca. Sandra, están moviéndose rápido. Si queremos enfrentarlos, debemos hacerlo hoy. ¿Qué propones?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Necesitamos entregar estos documentos a alguien que tenga el poder de actuar. La prensa o un contacto dentro del gobierno. Conozco a un periodista que ha estado investigando a los Lérida durante años. Si le damos estas pruebas, podremos exponerlos. Acepté sin dudar. Álvaro y yo acordamos reunirnos en un lugar discreto, un pequeño café en las afueras de Madrid. Antes de salir, guardé los documentos en una mochila y los aseguré con todo el cuidado del mundo. Sentía el peso de mi decisión. Esto no era solo sobre mí o mi familia, era sobre todas las vidas que los Lérida habían destruido con su codicia y crueldad. Al llegar al café, encontré a Álvaro acompañado por un hombre de aspecto cansado pero decidido. Era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 30s. Álvaro lo presentó como Javier Márquez, un periodista que había dedicado años a investigar corrupción. Sandra, es un placer conocerte. Álvaro me habló mucho sobre ti, dijo Javier, extendiendo la mano. Espero que podamos confiar en ti, respondí, estrechando su mano con firmeza. Nos sentamos en una mesa alejada y comencé a mostrarles los documentos. Javier los revisó con ojos expertos, murmurando para sí mismo mientras tomaba notas. Esto es explosivo, dijo finalmente, levantando la vista. Con estas pruebas, puedo escribir un artículo que desmoronará su reputación. Pero esto no será suficiente. Necesitamos algo más para que las autoridades actúen. ¿Qué más necesitas?, pregunté, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. Testimonios. Algo que conecte directamente a Eduardo Lérida con estos crímenes. La idea me heló. Sabía que Jaime tenía información valiosa, pero después de lo que vi la noche anterior, no estaba segura de que aún estuviera dispuesto a ayudarnos, ni de que estuviera a salvo. Déjenme encargarme de eso, dije, aunque mis palabras no estaban respaldadas por confianza. Álvaro me miró con preocupación. Sandra, esto es peligroso. Ellos no dudarán en hacerte daño si descubren lo que estás planeando. Ya estoy en peligro, Álvaro. No hay vuelta atrás. Esa tarde, regresé al hotel para planear mi siguiente movimiento. Intenté contactar a Jaime, pero su teléfono estaba apagado. Una sensación de pánico comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Qué le habrían hecho? Decidí arriesgarme y volver a su casa. Sabía que probablemente estaría vigilada, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Al llegar, el ambiente era inquietantemente silencioso. La puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Toqué varias veces, pero no hubo respuesta. Antes de darme por vencida, escuché un ruido detrás de la casa. Rodeé el edificio con cautela y vi una figura familiar en el jardín trasero. Era Jaime, sentado en el suelo con la cabeza apoyada en sus rodillas. Parecía derrotado. Jaime, dije suavemente, acercándome a él. Levantó la mirada, sorprendido, y vi un corte fresco en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí, Sandra? Es peligroso. Jaime, necesitamos tu ayuda. Tengo pruebas, pero necesitamos tu testimonio para conectar todo. Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de dolor. No puedo, Sandra. Si hablo, ellos ya me han quitado todo. Lo interrumpí, mi voz llena de determinación. Mataron a mis padres. Me robaron mi futuro. ¿Vas a dejar que sigan destruyendo vidas? Jaime me miró en silencio durante un largo momento. Luego, con un suspiro, asintió. Está bien, haré lo que pueda. Lo ayudé a levantarse y nos dirigimos juntos al lugar donde Álvaro y Javier nos esperaban. Durante el camino, Jaime me confesó algo que no esperaba. Sandra, esa noche, el terremoto, nunca te lo dije, pero yo también pensé que iba a morir. Y lo único en lo que podía pensar era en ti.
Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento helado. No sabía cómo responder, así que me limité a quedarme en silencio. Cuando llegamos al café, Álvaro y Javier lo recibieron con la misma mezcla de desconfianza y esperanza que yo había sentido. Jaime se sentó frente a ellos y comenzó a hablar, revelando detalles que eran aún más oscuros de lo que había imaginado. Contó cómo Eduardo Lérida había manipulado a políticos, sobornado a jueces y ordenado asesinatos para proteger su imperio. Pero lo que más me impactó fue cuando confesó su propio papel en todo. «Yo fui quien entregó la ubicación de tu padre aquella noche», dijo Jaime sin mirarme. «Creí que solo lo amenazarían, pero me equivoqué». Mi cuerpo se tensó, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Había sospechado de su culpabilidad, pero escucharlo de su boca era devastador. Antes de que pudiera responder, Javier interrumpió. «Esto es suficiente para empezar, pero necesitamos actuar rápido. Publicaré el artículo esta misma noche». Mientras salíamos del café, una camioneta negra se detuvo frente a nosotros. La puerta se abrió, y varios hombres armados bajaron, con Juana al frente. «Qué tierno verlos juntos», dijo con una sonrisa gélida. «Pero este es el final del juego». Mis manos temblaban, pero sabía que aún no podía rendirme. La lucha apenas comenzaba. El frío metal de las armas que los hombres de Juana sostenían brillaba bajo la tenue luz de las farolas. Mis piernas temblaban, pero me negué a mostrar miedo. No después de todo lo que había pasado. Juana se acercó lentamente, su mirada cargada de satisfacción. «Sandra, realmente admiro tu valentía, pero este jueguito se acabó», dijo con una sonrisa maliciosa. «Dime, ¿cuánto te ha contado Jaime?» Mi mente estaba en alerta máxima. Sabía que cualquier palabra equivocada podría poner fin a nuestras vidas. Jaime dio un paso al frente, bloqueándome con su cuerpo. «Déjala ir, Juana. Esto no tiene nada que ver con ella», dijo con un tono firme, aunque sus manos estaban tensas a los lados. Juana soltó una carcajada amarga. ¿Nada que ver? Todo esto comenzó con ella. Su padre fue el que nos quiso destruir, y ahora ella sigue sus pasos. ¿De verdad crees que voy a permitir que tire por la borda todo lo que mi familia ha construido? Di un paso al frente, ignorando las miradas de advertencia de Jaime y Álvaro. Tu familia ha construido su fortuna sobre sangre y mentiras, dije con voz firme, sintiendo una ira que ardía dentro de mí. Pero eso se acabó. Juana frunció el ceño, visiblemente irritada por mi desafío. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Publicar un par de artículos? Déjame decirte algo, Sandra. La gente como yo no cae por un escándalo en los periódicos. No, pero tu reputación sí puede destruirse, intervino Javier, que hasta ahora había permanecido en silencio. Y con eso, todo lo que tienes se desmoronará. Juana lo miró, evaluándolo como si fuera una molestia insignificante. Eso es lo que ustedes no entienden. El poder no está en la reputación, está en el miedo. Y créanme, sé cómo usarlo. Antes de que pudiera reaccionar, hizo un gesto hacia uno de los hombres armados, quien dio un paso hacia mí. Sentí como Jaime intentaba empujarme hacia atrás, pero algo dentro de mí se negó a retroceder. ¿Qué planeas hacer, Juana? ¿Matarme aquí?, pregunté, desafiándola con la mirada. ¿Delante de testigos? ¿Delante de Jaime? Ella vaciló, pero su sonrisa volvió rápidamente. No necesito ensuciarme las manos. Ya he ganado. Entonces, se giró hacia Jaime, su expresión cambiando a una mezcla de desprecio y falsa dulzura. Jaime, ¿de verdad estás dispuesto a sacrificar todo por ella? Por alguien que nunca te amará como tú la amas. Las palabras de Juana eran un veneno calculado, diseñado para sembrar dudas. Jaime, sin embargo, no titubeó. Sandra es más fuerte de lo que tú jamás serás, Juana. Ella no necesita usar el miedo para ganar. Ese fue el detonante. Juana perdió la compostura por un instante, y en ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. Javier había logrado enviar una ubicación antes de que nos interceptaran. ¿Qué hiciste?, exclamó Juana, mirando frenéticamente alrededor. Tu tiempo se acabó, Juana, respondió Álvaro con calma. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Hizo un gesto rápido hacia sus hombres, y estos se dispersaron antes de que llegara la policía. Juana, en un intento desesperado por huir, corrió hacia la camioneta, pero Jaime la detuvo, bloqueando su camino. Se acabó, le dijo, con una mezcla de tristeza y determinación. La policía llegó en cuestión de segundos, arrestándola mientras ella seguía gritando amenazas y maldiciones. Por primera vez, sentí un destello de esperanza. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Juana era solo una pieza en un juego mucho más grande. Eduardo Lérida seguía allá afuera, y no se detendría tan fácilmente. Esa noche, en el hotel, revisamos nuevamente los documentos con Javier y Álvaro.
Sabíamos que teníamos que movernos rápido antes de que Eduardo intentara borrar todas las pruebas restantes. Jaime, que había permanecido en silencio desde el arresto de Juana, finalmente habló. «Sandra, hay algo más que no te he dicho». Lo miré, sintiendo cómo un nuevo peso caía sobre mí. «¿Qué es ahora, Jaime? Eduardo sabe quién eres, y no se detendrá hasta verte muerta». Su confesión me dejó helada, pero también más decidida que nunca. «Entonces tendremos que asegurarnos de que no pueda tocarme», respondí, mi voz llena de determinación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer y que el camino sería peligroso, pero ahora tenía algo que antes no tenía: aliados, y con ellos estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras miraba las luces de Madrid desde la ventana de mi habitación, me prometí que no permitiría que la historia de mis padres terminara en vano. Eduardo Lérida caería, y yo me aseguraría de que cada una de sus víctimas encontrara justicia. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba era una oportunidad para que Eduardo Lérida cubriera sus huellas. Juana, tras su arresto, se negaba a cooperar. Aunque los cargos en su contra eran sólidos, sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que Eduardo moviera los hilos para liberarla o reducir su condena. Javier publicó el artículo con las pruebas iniciales, y la reacción fue inmediata. Titulares explosivos inundaron las noticias. El imperio corrupto de los Lérida. Conexiones entre los Lérida y altos funcionarios del gobierno. Aunque la opinión pública estaba indignada, era evidente que esto solo arañaba la superficie. Eduardo no solo era poderoso, sino astuto, y sabíamos que su próximo movimiento sería brutal. Una tarde, mientras nos reuníamos en un lugar seguro para planificar el siguiente paso, recibimos una llamada de uno de los contactos de Álvaro en la policía. Se han emitido órdenes de captura para algunos asociados menores de los Lérida, pero Eduardo sigue intocable. Hay rumores de que está preparando algo grande para salir del país. La noticia nos puso en alerta. Si Eduardo escapaba, todo el trabajo sería en vano. Álvaro, Javier y yo comenzamos a trazar un plan para recopilar más pruebas y asegurarnos de que la justicia lo alcanzara. Jaime, sin embargo, parecía distante. Esa noche, después de que todos se retiraron, lo enfrenté. «¿Qué está pasando contigo, Jaime? No te reconozco». Él levantó la mirada, sus ojos oscuros y cargados de culpa. «Sandra, estoy luchando contra algo que no puedes imaginar. Eduardo no solo me amenazó a mí. Hace años, puso a toda mi familia en la mira. Por eso hice lo que hice. Por eso traicioné a tu padre». Su confesión me golpeó como un ladrillo. Aunque ya sabía de su implicación, escucharlo admitirlo directamente removió todas las heridas. «¿Y ahora qué, Jaime? ¿Vas a rendirte? ¿Dejar que Eduardo gane otra vez?», pregunté, mi voz firme pero llena de emoción. Él suspiró profundamente, y por un momento pensé que iba a decir que sí, pero luego levantó la mirada, y algo en su expresión cambió. «No, esta vez no». Jaime comenzó a trabajar con nosotros, revelando información que solo alguien de confianza de Eduardo podía saber. Nos dio detalles sobre propiedades ocultas, cuentas en paraísos fiscales, y sobre un envío de documentos sensibles que Eduardo planeaba trasladar al extranjero. Fue entonces cuando Javier tuvo una idea arriesgada: interceptar ese envío. Según la información de Jaime, los documentos estarían en una villa en las afueras de Toledo, esperando ser trasladados en las próximas 48 horas. Si lográbamos recuperarlos, sería el golpe final contra Eduardo. El día de la operación llegó rápidamente. El plan era sencillo, pero peligroso: infiltrarnos en la villa, encontrar los documentos y salir antes de ser descubiertos. Jaime insistió en ir con nosotros, a pesar de que su cara ya era conocida por los hombres de Eduardo. «Es demasiado arriesgado para ti», le dije tratando de disuadirlo. «Si no hago esto, nunca podré redimirme», respondió con una firmeza que no había visto en él antes. Nos dividimos en dos grupos. Álvaro y Javier vigilarían desde el exterior mientras Jaime y yo entrábamos en la villa. La tensión era palpable mientras nos acercábamos a la propiedad. El lugar estaba fuertemente vigilado, pero Jaime conocía los puntos ciegos en la seguridad. Logramos entrar sin ser detectados y comenzamos a buscar los documentos en el despacho de Eduardo. Mientras revisaba frenéticamente los cajones y estanterías, escuché los pasos de alguien acercándose. Me congelé, conteniendo la respiración, mientras Jaime me empujaba detrás de una cortina. Un hombre entró en la habitación, revisando rápidamente antes de salir. Cuando el peligro pasó, continuamos buscando hasta que Jaime encontró un maletín oculto en un compartimento secreto. Al abrirlo, vimos una serie de contratos, cartas y registros que vinculaban directamente a Eduardo con varios crímenes, incluyendo el asesinato de mis padres. «Esto es suficiente», susurró Jaime, cerrando el maletín. «Tenemos que salir ahora».
pero cuando nos giramos hacia la puerta, encontramos a 2 hombres apuntándonos con armas. «Creo que no van a ninguna parte», dijo uno de ellos, con una sonrisa cruel. El miedo me paralizó, pero Jaime, con una calma sorprendente, comenzó a hablar. «Déjenos ir, y no tendrán que lidiar con la policía cuando lleguen». Los hombres se rieron, pero antes de que pudieran reaccionar, escuchamos un fuerte estruendo desde fuera de la villa. Álvaro y Javier habían creado una distracción, lo que nos dio tiempo para atacar. Jaime desarmó a uno de los hombres mientras yo me lancé sobre el otro, golpeándolo con todas mis fuerzas. Salimos corriendo con el maletín en las manos, esquivando disparos mientras nos dirigíamos al punto de encuentro. Cuando finalmente llegamos al coche de Álvaro, me derrumbé en el asiento, temblando por la adrenalina. «¿Lo tienen?», preguntó Javier, girándose desde el asiento del conductor. Jaime levantó el maletín, y por primera vez en días, sentí que estábamos un paso más cerca de la justicia. Esa noche, mientras revisábamos los documentos en un lugar seguro, encontré una nota escrita a mano entre las páginas. Era de Eduardo, dirigida a Juana. «Si algo sale mal, asegúrate de que Sandra Linares desaparezca. No podemos permitir que llegue tan lejos». Las palabras eran un recordatorio brutal de que la amenaza no había terminado. Eduardo aún estaba allá afuera, y sabíamos que no se rendiría sin luchar. Pero ahora teníamos lo que necesitábamos para enfrentarlo. El amanecer se asomaba en Madrid mientras Javier, Álvaro, Jaime y yo nos preparábamos para el golpe final. Los documentos que habíamos recuperado no solo eran una prueba contundente de los crímenes de Eduardo Lérida, sino también una ventana a los oscuros secretos de su red de corrupción. Había nombres, transacciones y planes que, de ser expuestos, podrían desmoronar a su imperio para siempre. Sin embargo, Eduardo seguía libre, y la amenaza que representaba era más real que nunca. El mensaje que encontramos en el maletín, donde ordenaba que me eliminaran, era un recordatorio de que estaba dispuesto a todo para protegerse. Decidimos actuar rápido. Javier comenzó a redactar un nuevo artículo, mientras Álvaro contactaba a sus aliados en la policía para asegurarse de que Eduardo no tuviera oportunidad de escapar. Mientras tanto, Jaime y yo revisábamos los documentos, buscando cualquier indicio de su próximo movimiento. Fue entonces cuando encontramos algo inesperado: un boleto de avión con destino a Dubái, programado para esa misma noche. «Está huyendo», dije, levantando el boleto frente a Jaime. «Entonces no tenemos tiempo que perder», respondió él, con una determinación que no había visto antes. Esa tarde, nos dirigimos al aeropuerto de Barajas con la policía en alerta máxima. Eduardo debía ser interceptado antes de que abordara ese vuelo. El plan era sencillo. Javier y yo nos quedaríamos en un punto estratégico para documentar la operación, mientras Álvaro lideraba al equipo policial y Jaime actuaba como señuelo en caso de que Eduardo intentara escapar. El aeropuerto estaba abarrotado, y cada segundo que pasaba aumentaba mi ansiedad. Las cámaras de seguridad mostraban a Eduardo entrando en la sala VIP, acompañado por 2 guardaespaldas. «¡Lo tenemos!», dijo Álvaro por el comunicador. «Ahora solo necesitamos que se acerque al control de seguridad». El tiempo parecía ralentizarse mientras observábamos a Eduardo. Estaba tranquilo, confiado, como si supiera que nada podía tocarlo. Pero entonces, algo cambió. Uno de sus guardaespaldas recibió una llamada y comenzó a mirar alrededor, visiblemente nervioso. «Han notado nuestra presencia», dijo Jaime, con el comunicador en mano. «Voy a acercarme». «Jaime, no hagas nada imprudente», le advertí, pero él ya se había levantado de su posición. Lo observé mientras caminaba hacia Eduardo con paso firme. Cuando Eduardo finalmente lo vio, su expresión pasó de sorpresa a furia. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Eduardo, levantándose de su asiento. «Asegurándome de que pagues por lo que hiciste», respondió Jaime, con una calma que ocultaba la tensión en su cuerpo. La confrontación atrajo la atención de los pasajeros cercanos, lo que complicó el movimiento de los guardaespaldas. Fue entonces cuando la policía intervino, rodeando a Eduardo y a sus hombres antes de que pudieran reaccionar. Eduardo, siempre calculador, levantó las manos en un gesto de rendición, pero no sin antes dirigirle una mirada helada a Jaime. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja, casi inaudible. Jaime no respondió. Simplemente se quedó allí, observando cómo los agentes se llevaban al hombre que había destruido tantas vidas, incluidas la mía. Días después, el caso contra Eduardo Lérida estalló en los tribunales y en los medios. Los documentos, combinados con el testimonio de Jaime y las investigaciones de Álvaro y Javier, fueron suficientes para garantizar que Eduardo enfrentara la justicia. Su imperio se desmoronó, y muchos de sus aliados comenzaron a desertar, temiendo ser arrastrados en su caída. Pero para mí, la batalla no había terminado del todo. Aunque Eduardo estaba tras las rejas,
Las cicatrices que dejó en mi vida seguirían conmigo para siempre.